Buenos días a todas y a todos y a todes. Empezamos con Joaquín Santos, director del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias, Javier, por esta invitación a participar en esta, digamos, mesa inicial. No sé si inaugural, no sé cómo se dicen estas cosas ahora, aunque llevo ya 4 años en este negocio, pero todavía, como ahora además no podemos inaugurar nada de estas cosas que pasan con las campañas electorales, pues bueno, pues eso, de cualquier manera, buenos días. Yo creo que bueno, varias cosas. He estado pensando que iba a contar y lo tengo todo alborotado en la cabeza. En primer lugar, felicitar a la Junta del Gobierno, del Colegio de Trabajadores Sociales, por mantener viva esta ya tradición de generar un observatorio de servicios sociales y política social. Recordaba, no sabía si presumir, pero digo, bueno, lo voy a hacer. Lo pusimos en marcha en una época en la que estuve yo en la Junta del Colegio, quiere decir que ver que una cosa que se hizo hace unos años y que luego continúa y que las diferentes juntas lo han considerado importante y lo tiran adelante como idea de buscar un espacio en el que reflexionar juntos y compartir ideas y observar en realidad lo que nos rodea para ver cómo nos tenemos que posicionar y cambiar nuestras formas de actuar, yo creo que es interesante. Decir que me siento en casa, que decir es una de las... No me toca ir a muchas cosas parecidas a estas, no una barbaridad, pero bastantes, ¿no? Pero claro, estoy en mi colegio, entonces es digamos, una sensación especialmente agradable porque eso, me siento en casa. Yo creo que estos 4 años, además hemos tenido, yo creo, una magnífica relación con el colegio, hemos firmado un convenio de colaboración y yo creo que hemos hecho un trabajo interesante. Y también me encanta compartir mesa con Luisa. Tampoco hemos coincidido tantas veces en estos 4 años, pero la relación, yo creo que hemos conseguido hacer algo que no es nada fácil hacer, y es que las dos instituciones tengan en el ámbito de los servicios sociales un diálogo fluido y una capacidad de trabajar juntos de la que creo que nos sentimos orgullosos ambas partes. Y bueno, dejarme que presuma un poco. Y bueno, hablando ya de lo que vais a trabajar hoy, yo creo que todo lo que tiene que ver con la diversidad de género y con la diversidad de vivencia de la sexualidad está intrínsecamente relacionado con lo que es nuestra profesión en buena medida, e incluso, en cierto modo, con lo que son los servicios sociales. Hay una cosa que a mí, los que me conocéis sabéis que me preocupa desde hace años, que es intentar delimitar o definir cuál es el objeto de atención del sistema de servicios sociales, y yo creo que ya dimos en la tecla. La última propuesta de Fernando Fantova a mí me mola y os la cuento un poco. Él plantea que nuestra intervención, y tiene mucho que ver con el propio ámbito de intervención del trabajo social y del ámbito de conocimiento que genera el trabajo social, al fin y al cabo estamos interviniendo en una interacción que se produce en todo ser humano entre dos polos, uno que es la autonomía y otro que es la integración relacional. Pero en el ámbito de la autonomía hay dos espacios, la autonomía funcional y el otro sería la autodeterminación. Y en otra parte de nuestro ser está la integración con la familia en la que queramos vivir y las redes sociales en las que nos toque estar. En esa interacción de todo ese inmenso mejunje complejo es donde se produce al final la intervención de los trabajadores y trabajadoras sociales, y donde se produce al final lo que es el ámbito de intervención de lo que es el sistema de servicios sociales. En ese marco, el trabajo en el marco de la autodeterminación, el derecho que tiene cada persona de forma inalienable a decidir a quién quiere querer o a quién quiere y cómo quiere vivir su sexualidad, es evidente que es uno de los ámbitos en los que hemos avanzado bastante como sociedad en los últimos años, pero donde evidentemente nos queda todavía muchísimo por hacer. Y yo creo que en ese marco en el que se están desarrollando nuevas posibilidades y nuevas opciones, porque las personas somos así, vivimos una enorme complejidad y hay que reconocernos o respetar nuestra forma de vivenciarlo. Es en ese marco en el que yo creo que tiene sentido la reflexión que vais a hacer hoy, en la que os deseo todos los éxitos. Y yo creo que ya vale, porque si no, llegará la hora de lo importante y nos habremos comido en esta mesa inicial no sé cuánto rato. Muchas gracias. Bueno, gracias.
Joaquín. Muchas gracias, Joaquín. Y Luisa, también, compañera del Ayuntamiento de Zaragoza, tienes la palabra. Buenos días a todos y todas. Me sumo a las palabras que planteaba Joaquín. Siempre que vengo a este centro, la verdad es que suelen ser momentos muy agradables. Como no, hoy aquí rodeada con tantas personas de la profesión y dentro del marco del observatorio, que sigue siendo un instrumento de analizar la realidad social. Voy a ser muy breve. Yo voy a plantear que hace 40 años que se derogó la ley de vagos y maleantes, esa ley que introducía conceptos como invertidos e invertidas, esa ley que 40 años en el tramo de una vida actual del norte desarrollado pues es la mitad de la vida, pero que en el tramo histórico significa muy poquito. Se ha conseguido tanto en 40 años en este país. El estar aquí con estas banderas alrededor es un acto simbólico, pero a la vez a los que estamos en este lado ahora que nos toca de la responsabilidad política, pero hemos estado en el otro lado, que es el de la reivindicación y el de la lucha y la diversidad, la interseccionalidad, todos los conceptos que vosotros conocéis y que esas diferentes letras que se vayan añadiendo a esta jornada de hoy me parece que es algo fundamental. Yo siempre cuando estoy en uno de estos actos, y ya hablo como Luisa, fundamentalmente quiero hacer siempre un reconocimiento a los pioneros y pioneras, a toda esa gente que estuvo allí hace muchos años, que a veces está poco recordada, que consiguió con su esfuerzo y con su visibilización conquistar derechos para los que estamos hoy aquí, podamos vivir en una sociedad más igualitaria. También quiero hacer un reconocimiento a esos trabajadores y trabajadoras sociales que, como bien decía Joaquín, siempre tienen que estar pegados a la realidad y al territorio y que fueron capaces, desde su ámbito profesional, en dar respuesta a esas necesidades que en aquel momento, cuando menos, eran chocantes, vamos a decirlo así, y que supieron ser capaces de ajustarse a los principios del trabajo social, de igualdad, de acceso universal, de justicia social y que reclamaron esa vida que se debe ser vivida en las mejores condiciones. Para mí hoy es un placer estar aquí. Sé que la jornada es muy interesante, sé que va a venir compañeros de diferentes ámbitos, no voy a poder estar aquí presente. Sé que mi compañera Arantxa Gracia va a hablaros de lo que es el ámbito concreto del Ayuntamiento de Zaragoza y todo lo que hemos intentado trabajar con esa oficina de transversalización de género. Creo que estamos siempre intentando estar en la punta de lanza, y me refiero a vosotros sobre todo, compañeros y compañeras de lo social, intentando llevar esa máxima de que los derechos se conquistan y que hay que estar luchando y estar en permanente vigilancia. Y os dejo una nota allí porque me parece importante que dentro de esa realidad que tenemos y poniéndolo en perspectiva de esos 40 años que parecen aquí al lado, esa esquinita de la historia, pero que ha pasado tanto, hoy Zaragoza y, en este caso, nuestro país, está siendo destino para refugiados y asilados por cuestiones de diversidad de género, de diversidad afectivo-sexual y me parece que eso es importante que lo tengamos aquí en cuenta hoy. Os animo a la jornada. Siento muchísimo no poder estar, pero como Javier va a estar aquí, me lo va a pasar todo apuntadico, me va a decir todas las cosas súper importantes que vais a trabajar, pero de verdad, muchísimas gracias y a seguir adelante. Sois un ejemplo en la profesión y espero y deseo que todo vaya muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Queda de alguna manera abierto este observatorio. Hay dos palabras que yo os quería transmitir. La primera es la palabra deuda. Había una deuda histórica de la profesión y del trabajo social con esta materia, que por suerte, y gracias a Ángel Maroto, que luego vamos a disfrutar de su conferencia, se rompió porque fue la primera publicación en España sobre homosexualidad y trabajo social, pero queda esta materia pendiente y sigue pendiente. Y había una deuda de generar un espacio, en este caso el observatorio pensábamos que era la mejor opción en esta nueva etapa de esta nueva junta del colegio, para abordar no solo el tema homosexual, sino el tema LGTBIQ y más, ¿no? Todo el conjunto de diversidades que hoy vamos a poder conocer, aproximarnos más y conocer también nuestras diversas fórmulas de intervención social, que es lo que en el fondo nos toca. Y la segunda palabra es agradecimiento. Agradecimiento, primero a Elías, porque ha sido compañero de viaje en los observatorios desde hace ya varios años. Tenemos ese convenio que acredita la formación y eso también es una garantía de un marchamo, ¿no? de que hay un apoyo institucional a estos focos en los que queremos poner la cuchara, ¿no? En lo que son las políticas sociales y los servicios sociales. Agradecimiento, como no, también al Ayuntamiento de Zaragoza, del que hemos ido de la mano, además
hoy cumplís los 40 años de primeros ayuntamientos democráticos en España, de las primeras votaciones, incluso de la primera delegación de acción social que se montó en el 79 aquí en Zaragoza, yo creo que de los primeros ayuntamientos de Aragón. A la vocalía, a las 3 vocalías que hoy van a coordinar, moderar y van a hacer relatoría, que es la de política social, la de servicios sociales, y Noé, que ha encabezado un poco el observatorio desde la vocalía de diversidad afectivo-sexual y de género, que no sé si digo bien el nombre de la vocalía, porque parece un ministerio de los de antes. Bueno, que yo creo que también es una apuesta por generar un colegio más abierto pues, a toda esta realidad, que no es nueva, sino que no estaba visibilizada. Agradecer también a Dune Solanot, que estás por ahí haciéndonos fotos, que nos ha cedido la fotografía de este observatorio, que sabemos que es fotoperiodista, activista de derechos humanos y de los derechos LGTBIQ. Y bueno, te agradecemos también eso, tu gráfica y tu mirada, porque es muy importante también la parte de la imagen y del color. Y por supuesto a Maroto, que sabemos que has venido con un gran esfuerzo. Está de jefe del Tribunal de Oposiciones de Trabajo Social ahora en Madrid. De hecho, se va volando después de la conferencia y sabemos que has hecho un esfuerzo extra por venir y te lo quería agradecer, además de todas las mesas posteriores. Con que, bueno, queda todo grabado, o sea, también os aviso que lo que digáis aquí va a quedar para la posteridad y quien no haya venido os va a poder disfrutar, porque el Roncal nos regala esa suerte para poder luego socializar esta materia. Muchas gracias y esperamos aprender, aproximarnos y alcanzar, yo creo, una mirada más real de lo que la hemos tenido hasta ahora desde el trabajo social en esta materia, ¿vale? Venga, buenos días y os invitamos. Bueno, pues muchísimas... ¿Se me oye? ¿Ahora? Mejor. Bueno, pues muchísimas gracias a todo el mundo por venir a este oratorio que con tanta ilusión hemos organizado desde el Colegio de Trabajo Social de Aragón. Tengo el placer de presentar aquí a mi compañero Ángel Luis Maroto, colega de profesión del Ayuntamiento de Madrid, profesor de Trabajo Social y de Servicios Sociales en la Complutense de Madrid y doctorado en la misma materia, algo que como comentábamos me parece súper fundamental, ¿no? Sistematizar todo ese saber que tenemos de la profesión y quitarnos esos complejos que a veces vamos arrastrando. Maroto es una persona activista, es una persona valiente, luchadora y como tal así se ha querido visibilizar diciendo que lleva más de 13 años viviendo con su pareja, José, de origen ecuatoriano, y con sus 2 perros, Kira y Siva. Y que bueno, que desde hace poquito tiempo también decidió marcharse de la urbe de Madrid para vivir en el sosiego de un pueblecito al este de Madrid que se llama Villar del Olmo, donde reside en la actualidad. Durante su carrera profesional ha realizado numerosas investigaciones y publicaciones, de las cuales, al igual que ha hecho Javier, yo destacaría su libro Homosexualidad y Trabajo Social, herramientas para la reflexión e intervención profesional, que se publicó en el año 2006 y que, por suerte, en este sentido ha quedado obsoleto por el avance, ¿no?, que hemos tenido en esta materia durante los últimos años, pero que para mí, cuando yo lo encontré en la biblioteca de la facultad, fue como dar luz, ¿no? Decir que el trabajo social se podría enfocar en la atención a la diversidad afectivo-sexual y de género, un colectivo que ha sido invisibilizado durante muchos años por parte de la sociedad y también, por supuesto, desde nuestra profesión. Entonces, muchas gracias, Ángel, por darnos un poquito de luz al cuarto oscuro, ¿no?, del trabajo esencial que decíamos. Y también muchísimas gracias por estar aquí con la ponencia que nos va a presentar a continuación sobre la realidad del colectivo LGTBI, con todos esos avances, los retos, y porque nos va a sentar un poco pues cuáles van a ser, ¿no?, las bases conceptuales sobre este colectivo tan heterogéneo como vamos a poder ver y las bases profesionales de cara a nuestra intervención social. Así que nada, Ángel, cuando quieras. Muy bien, pues nada, gracias Noé, gracias a los compañeros del colegio de aquí de Aragón. Yo cuando me dijeron que ibais a celebrar un observatorio y que el objeto era
bueno, pues el colectivo LGTBIQ+, y ver desde la profesión, desde los profesionales de la intervención social y desde la gente, bueno, pues que de alguna manera está abierta a conectar con la diversidad de lo humano, pues no le pude decir otra cosa a Javier, pues que claro, que vamos, que venía corriendo, aunque a las 3 tengo que estar en el tribunal en el Ayuntamiento de Madrid, pero vamos, que cojo yo ahora el coche y en 3 horas estoy allí, ¿no? Fijaros, quiero compartir con vosotras y vosotros cómo surgió ese libro que afortunadamente, como dice Noé, ya quedó obsoleto, pero que era necesario romper el silencio, porque no puede haber un área del humano donde no sea posible la palabra. El ser humano es un animal simbólico y construimos la realidad a través del lenguaje. Y es súper importante que nos nombremos, porque si no nos nombramos nosotros y nosotras, no os preocupéis que ya habrá mecanismos sociales que lo harán por nosotros y nosotras. Y estarán los ámbitos de la medicina, y estarán los ámbitos de la judicatura, y estarán los ámbitos de la religión, y estarán, bueno, los ámbitos que de alguna manera definen aquello que Foucault llamaba el biopoder. Fijaros, tenía yo 18 años y estaba estudiando segundo de Trabajo Social en el año 92 en la Universidad Complutense. Y tuve la suerte, y digo suerte porque a veces encontrarte con personas y con ideologías delante pues muy radicales, una de dos, o te hunden o hacen surgir de ti eso que ahora llamamos resiliencia, y que Albert Camus, en su libro que os recomiendo leer, Un hombre rebelde, hace que llegue un momento en tu vida y que digas, hasta aquí, bien, pero a partir de ahora no te voy a dar el permiso. Y tuve la suerte de tener a un profesor en psicopatología que se llamaba, y se llama, Aquilino Polaino Lorente, y nos daba psicopatología, y de repente, cuando llegó al tema de las orientaciones sexuales, psicopatologizó el tema de la orientación sexual, que se salía de la heteronormatividad. Yo recuerdo que en ese momento algo que me rondaba me llevó a los anaqueles de la biblioteca de la facultad, entonces Escuela de Trabajo Social, en la búsqueda de a ver si alguien antes que yo, alguna compañera, algún compañero, había hecho alguna reflexión que me apoyara, a la que me pudiera yo subir, ¿no? Como un estudiante, como hizo Noé, ¿no? Y no encontré nada. Y os aseguro que en ese momento tuve como un agridulce dentro. Por un lado, la tristeza de no encontrar nada, y por otro dije, está bien, Maroto. Yo me apellido Maroto. Está bien, Maroto. Algún día lo tienes que hacer tú. Y fijaros cómo la vida al final, ¿no? Esta magia que hay en la vida, me lleva a estar de secretario en el Consejo General de Trabajo Social, y surge la oportunidad de que, bueno, me pudiera tomar 4 meses y irme y escribirlo. Con la idea de que no existiera ya otra generación posterior a la mía que en esa misma búsqueda no encontrara nada, aunque lo que encontrara fuera una patata, ¿sí? Pero que encontrara algo, que dijera, no estoy loco, no estoy loca, estas preguntas que yo me hago se las ha hecho alguien antes que yo, estas incertidumbres que tengo, estos come-come que tengo, esto que los demás me quieren nombrar de una manera y yo no termino como de localizarme, esto es importante. Así surge Homosexualidad y Trabajo Social. Afortunadamente ya hay compañeras de relevo que están pensando en el 2.0 de ese libro, ¿no? Y es muy importante. Fijaros, si no cambia nada, seguramente en el próximo curso en la Universidad Complutense se va a poner en marcha el primer máster LGTBIQ+ de toda la Universidad de España. Es un hito, 11 facultades diferentes involucradas en sacar adelante un máster de estas características. Bueno, en esta línea de cambios que señalaban los compañeros que abrían la mesa, para los que estamos en el ámbito académico, no os podéis imaginar que se rompa el silencio en los planes de estudio y que en una formación posgrado
¿vale? Oficial, 11 facultades de una universidad como la Complutense, que el claustro pues tiene sus casposidades también. Es decir, se pongan de acuerdo para poder sacar adelante esa formación y para que personas, ¿no?, de las nuevas generaciones puedan formarse y puedan acompañar procesos de lo humano, ¿no? A mí eso me parece fundamental. Bueno, dicho esto, voy a intentar compartir con vosotras perdonad. Yo es que soy un poco Australopithecus erectus, con esto de las nuevas tecnologías. A ver que ubique yo el avance de página. Con las flechas. Aquí vamos. Vale, perfecto. Gracias. Bueno, a ver, fijaros, hoy cuando yo me gusta mucho, como estoy todo el día, bueno, yo trabajo en el Ayuntamiento de Madrid ahora y soy asesor en la Cañada Real, no sé si os sonará la Cañada Real, bueno, pues mi sitio de trabajo es la Cañada Real de Madrid. Y yo cuando llego a casa la verdad es que necesito un poco desengrasar, entonces me veo Sálvame Deluxe, en fin, todos estos programas que me ayudan a tener un poco el encefalograma plano, y me encanta First Date. Yo creo que First Date a día de hoy se ha convertido en un observatorio social que a mí me ayuda muchísimo a ponernos en la órbita de lo que vamos a hablar ahora en cuanto a intentar acercarnos a cómo nombrar la diversidad en identidad, en orientación, en deseo, en erótica, en arte amatoria, ¿sí? Porque con un capítulo de First Date, vamos, supera al máster que va a poner en marcha la Complutense, ya os lo digo yo. O sea, para los que somos, yo tengo 46 años y si tuviera pelo parecería que tenía bastante menos, pero tengo 46 años. Yo os confieso que incluso yo cuando veo, y que he estado trabajando y reflexionando en torno a estos temas, cuando veo First Date, bueno, no me deja de asombrar, ¿no? Como casi no hay semana donde no yo sea espectador de una nueva categoría, que tengo una libretilla allí en la oreja del sofá para ir apuntando, ¿no? Esto me parece extraordinario, extraordinario, extraordinario. Es verdad que todo lo real tiene como un yin y un yang, ¿no? Puede tener un lado más sombrío y puede tener un lado de luz, pero yo soy un tío de la aurora. A mí los ocasos no me gustan, a mí me gustan las auroras, a mí me gusta la luz, ¿eh? Y buscando la luz me gusta rescatar este momento tan bonito que estamos viviendo de tanta diversidad, de que tuvimos que poner el plus porque ya no nos cabían más letras, nos quedábamos sin abecedario, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, porque fijaros, yo os quiero transmitir, antes de que entremos en los conceptos, que según yo voy avanzando como persona y en el ámbito del conocimiento y en acompañar a los procesos humanos, creo que ha llegado un momento en el que, me vais a permitir la expresión, se nos ha ido la pinza. Se nos ha ido la pinza porque de repente parece que empezamos a darnos cuenta de algo que no deberíamos haber olvidado. Y es que si hay una nota constitutiva de lo humano, si hay una nota que de verdad pueda definir lo humano, no es otra que lo diverso. El problema es que vivimos, y esto Foucault lo expresó muy bien, luego pensamientos que ha desarrollado, por ejemplo, Judith Butler, es a partir del siglo XVIII fundamentalmente, donde empieza un mundo de las categorías, donde empezamos a tenernos que definir en lo binario necesariamente. Fijaros porque en Occidente, ¿no? Es muy curioso cómo ahora todas las filosofías orientales están muy de moda, ¿no? Y muy en boga. Y uno va a una librería y te encuentras anaqueles y anaqueles sobre budismo, sobre taoísmo, ¿no? Sobre el yin y el yang, sobre Wun San Se, sobre Chung Pung Chung, ¿no? ¿Por qué conectamos con eso? Pues fijaros, porque las filosofías orientales no son bipolares, no tienen el trastorno bipolar que tenemos en Occidente, ¿sí?
Porque fundamentalmente, como tenemos raíces cristianas, y os digo que yo fui fraile durante 10 años, o sea, que cuando yo hablo de la religión no hablo con ninguna acritud, al contrario, y soy católico, no tiene nada que ver, pero es verdad que las religiones monoteístas, por lo de mono, reducieron lo poli de lo humano a lo mono. Y esto nos ha jugado muy malas pasadas. Entonces, de repente, viendo un capítulo de First Aid, pues a mí me encanta, porque me estoy dando cuenta, en ese recoger lo positivo y escuchar la realidad en lo que trae, me estoy dando cuenta de que de repente nos estamos conectando con la diversidad y la diversidad de lo humano empieza a reivindicarse, ¿no? En el fondo, cuando uno, fijaros, nos exponemos en sociedad, ¿no? Decía el compañero Joaquín en el intento de definir el objeto, ¿no? Pendulamos entre la identidad propia, ¿no? La autodeterminación, la autonomía, pero la integración social, ¿no? El formar parte del grupo. Y muchas veces nos intentamos colar en categorías, muchas veces por heteroaceptación, por la aceptación de los otros, ¿no? Pero no tanto porque yo a veces me sienta a gusto, ¿no? Entonces, bueno, yo si me tengo que definir, pues me defino como gay. Si os sirve, pues fenomenal. Ahora, aviso para navegantes, por favor, pensar que aquello que para vosotros sea ser gay cuando me definís, pues ya os digo yo que será distinto, diferente y de otra manera. ¿Sí? Entonces, en el intento de acompañarnos, ¿no? Y de acompañar a las personas, es verdad que no podemos caer en el anarquismo, en la anarquía del momento muy posmoderno, del todo sirve, pero nada vale. ¿Por qué? Porque si os dais, ¿la mayoría trabajáis con personas? Sí, ¿verdad? Bien. ¿De qué nos damos cuenta los que trabajamos y las que trabajamos con personas? Pues que el recurso fundamental que tenemos no son las prestaciones. Yo he estado en servicios sociales de atención primaria durante 11 años y os puedo asegurar que el recurso básico no son las prestaciones. El recurso básico es este. Tiqui, 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 tiqui. Y la palabra. Fijaros, si yo tuviera que definir qué es un trabajador social o una trabajadora social, se lo decía ayer a Javier, para mí un trabajador social o una trabajadora social, ¿sabéis lo que somos? Artesanos del verbo, orfebres de la palabra. Nos pasamos la vida trabajando con el lenguaje e intentando acompañar a las personas para que esos malestares que tienen dentro los podamos sacar y los podamos objetivizar para poderlos trabajar. Porque cuando estamos mal, ¿no? Pues quedo con alguna de vosotros en una cafetería y ando con mal rollo por dentro, ¿no? Y entonces, ¿qué Maroto, cómo andas? Pues mal. Ya, pues a ver cómo trabajas ese mal. Ese mal es un indefinido. ¿Qué tengo que empezar a hacer? Tengo que empezar a acompañar a esa persona para que pueda poner en palabras ese malestar. ¿De qué está hecho ese malestar? Si fuera un color, ¿qué color sería? En el fondo, ¿qué es lo que intento hacer? Tangibilizar, poder objetivar aquello que te pasa, ¿vale? Para poderlo trabajar. Y el medio que los seres humanos nos hemos dado, privilegiado, para poder tangibilizar, para poder objetivizar aquello que nos pasa, no es otro que el lenguaje. ¿Sí? El digital y el analógico, el verbal y el corporal, ¿sí? El simbólico y el escrito. Pero el lenguaje es la herramienta fundamental, de tal manera que cuanto más palabras tenga, cuantas más palabras tenga, en mayor disponibilidad estaré de poder prestárselas a los otros y a las otras para que puedan nombrar. Fijaros, yo acompañando a las personas qué bonito cuando la persona encuentra una palabra que ajusta más o menos aquello a lo que se quiere referir. Porque parece que en el aprieto te da anchura, parece que de repente te da aire, ¿no? Como que te libera, te abre. Por eso son importantes los conceptos, no para generar unos cajones
donde, ¿no? Aquí calcetines, aquí camisetas, aquí, y cuidado con mezclar, calcetines con... No, aquí se puede mezclar todo. Pero es verdad que necesitamos heurísticos, dice la epistemología. Necesitamos conceptos heurísticos, conceptos que de alguna manera generalicen y que puedan atrapar la realidad, ¿vale? Pero cuidadito con confundir los conceptos con lo real. Lo real siempre supera por arriba, por abajo y por los lados aquel concepto. ¿Más o menos? ¿Os toca algo por dentro? Fijaros, para mí la clave de que las cosas, cuando las escuchamos, tienen que ver con nosotros, con nosotras, tienen que ver con lo humano que está en cada uno y cada una, es cuando me toca el cuerpo, no cuando me toca aquí, que somos chupachuses, con unas cabezas cognitivas enormes y luego unos cuerpos emocionales muy estrechitos. Entonces, hacer siempre caso a lo que os toque el cuerpo, a lo que os erice el vello, ¿sí? A lo que hagan las orejas, ping, ¿sí? A eso hay que escucharlo porque eso es vuestro, ¿no? Bien. Fijaros, vamos a intentar compartir unos términos, o sea, yo creo que no tenemos por qué esperar al final para hacer alguna pregunta, alguna aportación, y ya os digo que aquí nadie sabe más que todo el capital humano y bagaje experiencial y de conocimiento que tenemos entre todas y todos los que estamos en esta sala. Aquí el experto no están aquí los expertos están aquí, ¿sí? Esto tenemos que empezar a montarlo de otra manera también, o sea, más circular, más de los círculos del conocimiento. Bien, bueno, empezaremos diciendo que el sexo no determina, el sexo genético, ¿vale? La genitalidad, lo biológico, no determina la orientación sexual ni la identidad de género. Nacer con un sexo determinado no quiere decir que tengas que vivir de acuerdo al género que se te ha asignado, ni que tengas que sentir atracción por una persona del propio sexo o de otro sexo, ¿sí? Porque en definitiva, la mayor parte de nuestra sexualidad es cultural, ¿sí? Judith Butler, la teórica de lo queer, llega a decir que hasta el propio cuerpo es construido socialmente. Y tiene mucha razón. Si no, fijaros, por ejemplo, hoy la cantidad de cirugía estética, por ejemplo, que nos hacemos, ¿sí? Yo estaba pensando en ir a Turquía, que por lo visto los implantes capilares son... pero no tengo bastante y me han dicho que no me lo gaste, ¿no? Pero, es decir, ¿hasta qué punto esos cuerpos que sentimos como nuestros y que nos da la sensación de que conformamos y a los que damos forma nosotros y nosotras, de repente empiezan a ser construcciones sociales, ¿sí? Y en un momento sociohistórico concreto como es el que nos toca vivir, de repente aparecen conformaciones corporales o alteraciones corporales que que empiezan a formar parte del propio cuerpo, ¿no? Y ahí tenemos a Donna Haraway, por ejemplo, ¿no? Y la teoría del cyborg, y cómo, por ejemplo, la implantación de microchip, ¿no? O sea, ya se está hablando de que ahora vamos y pagamos con la tarjeta, ¿no? Pagamos con la tarjeta, la pasamos así y ya lo lee. Bueno, en Japón y en Estados Unidos ya se han empezado a implantar microchips subcutáneos, de tal manera que yo lo que paso es el brazo, ¿sí? Fijaros si eso no supone una alteración, ¿vale?, de lo que hemos entendido por el propio cuerpo. Y eso ya forma parte del propio cuerpo, ¿no? Sin hablar de extensiones, sin hablar de el body painting, por ejemplo, ¿no? Todo el tema de los tatuajes, es decir, cuestiones que hasta hace unos años, ¿no?, pues a lo mejor pertenecían a culturas primitivas, ¿no?, o a ciertas tradiciones que pasaban por pintar el propio cuerpo y, sin embargo, ahora se han convertido, ¿no?, en parte cultural y han pasado a formar parte de nosotros y de nosotras mismas, ¿no? Bien, fijaros, ¿qué significan las siglas LGTBIQ+? Bien, el objetivo principal de este acróstico no es otro que intentar recoger la diversidad de lo humano en cuanto a la orientación sexual, ¿no? Y ahí
entrarían las categorías gays, lesbianas y bisexuales. La I de la identidad sexual, ¿no? Y estarían las personas trans, tanto personas transexuales como transgénero. Estarían y las personas no binarias, por supuesto. Las diversas combinaciones de las características corporales, ¿no? Por ejemplo, las personas intersexuales. Fijaros, a día de hoy, las 2 primeras semanas, normalmente, del nacimiento de una persona cuyos genitales no son definidos, ¿no? Es decir, con la simple observación no veríamos si sería una vagina o sería un pene. En las 2 primeras semanas los cirujanos deciden, ¿no? Hacia dónde, ¿no? Determinar el sexo biológico de una persona. Fijaros cuando empezamos, ¿no?, a complejizar la realidad de la propia identidad y empezamos a ver que no siempre la identidad de género y la propia identidad sexual va a coincidir con la sexualidad biológica. Lo queer para de alguna manera recoger a todo el colectivo de personas que tienen diferentes categorías y que se nombran, ¿vale?, fuera de lo normativo. Es decir, que ni me sirve lo gay, ni me sirve lo intersexual, ni me sirve lo trans, ni me sirve lo bisexual. Bien, es como el intento de decir, bueno, ¿y qué pasa si no me nombro de ninguna manera? ¿No? ¿Qué pasa si no me nombro de ninguna manera? Y pues el plus para que no nos dejemos nunca a nadie fuera. Es decir, lo que os comentaba, ¿no?, de los capítulos de First Date, de cómo van surgiendo nuevas categorías como la pansexualidad, el género fluido, la sexualidad. Es decir, que de alguna manera van intentando recoger, ¿no?, pues la diversidad de lo que somos, ¿no? Fijaros, de alguna manera dejarme cuestionar por esta serie de términos nos hace conectar, no sé a vosotras y a vosotros, pero a mí me hace conectar con algo que los humanos tememos bastante, y es la incertidumbre. La incertidumbre. El ser humano es como un ser de certezas, queremos tenerlo todo claro, ¿no? Cuando os encontráis en el camino de la vida, en una bifurcación, ¿no?, y tenemos que tomar decisiones, ¿queréis errar? ¿Queremos errar? ¿Buscamos el error? Porque nos han enseñado que si erramos es como aprendemos. No, normalmente entiendo yo que lo que buscamos es acertar, ¿no? Entonces, claro, cuando salimos del binarismo, cuando salimos, ¿no?, de la sexualidad biológica que nos define, ¿no?, como varones o hembras, o cuando salimos del binarismo en la orientación que nos saca de heterosexuales y homosexuales y empezamos a cruzar categorías, nos empezamos a mover en lo incierto, ¿sí? Porque parece que necesitáramos, ¿no?, el catalogarnos y el identificarnos de manera clara tanto ante nosotros mismos como ante los demás, ¿no? Entonces, si algo define el momento presente, ¿no?, decía Zygmunt Bauman que vivimos en una sociedad líquida, ¿no?, en una sociedad gélida, y yo le comentaba ayer a Javier, digo, si es que creo que no somos otra cosa, si es que nos han hecho pensar que somos la sociedad de lo sólido, pero es que lo humano no es lo sólido, es lo líquido, es lo gaseoso, es lo gélido, es lo fluctuante, lo fluido. Lo fluido es lo humano. Bien. Fijaros, es importante... ¿15 minutos me quedan? Vale. Bien. Bueno, esto lo vais a tener, ¿verdad? La presentación. Sí, yo creo que es interesante que os la pasen. O sea, yo le voy a pasar para que lo tengáis, ¿vale? Bien, como venían una serie de términos, ¿vale? Yo no quiero perder la ocasión de traer aquí a colación una vivencia, una escena que viví, ¿vale?, con una persona trans en los servicios sociales, y que de alguna manera yo creo que es la clave que os quisiera transmitir, porque es una de las claves que está por incorporar, ¿vale?, a la atención con las personas.
Yo trabajaba en una atención social primaria del Ayuntamiento de Madrid y me pasan un listado y en el listado aparece Juan Fernández López. Y cuando salgo a llamar, digo Juan Fernández López y se levanta Paola. En aquel momento yo me doy cuenta de que algo pasa. No se ha cambiado el nombre de la persona en la aplicación y acabamos de someter a un ejercicio de violencia, ¿vale?, a una persona dentro de un servicio público. Bueno, la pido mil disculpas, como no puede ser de otra manera, cuando estamos a solas, y me empieza a contar. Quizás es uno de los casos más fuertes que yo he visto de verdadera, pues de una identidad de género totalmente encontrada con un cuerpo biológico y un rechazo a la genitalidad que la estaba volviendo loca. Llevaba 7 años en acompañamiento en servicios sociales y esta mujer no se podía operar para el cambio de reasignación porque no podía hacerse una depilación que costaba casi 2.000 euros. Porque, no sé si sabéis, pero si no se hace una depilación que impida de verdad que el vello vuelva a nacer, puede pasar que al reconstruir los órganos, esos pelos les generen unas tumoraciones que, bueno, pueden ser muy dañinos, incluso poder llegar a causar la muerte. Fijaros, en todos los servicios sociales tenemos una ordenanza que regula las ayudas de emergencia o especial necesidad, pero este tipo de necesidades las ordenanzas no las tienen en cuenta, porque de repente lo que las ordenanzas consideran necesidades a veces no son lo que las personas consideran sus necesidades. Y nos llenamos la boca de principios programáticos diciendo que los sistemas son centrados en las personas, pero cuando tenemos a las personas, la verdad es que tenemos sistemas centrados en los sistemas. Cuando tengo yo a Paula delante, la digo, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar 3 ayudas de alquiler y tú te vas a hacer esa depilación. Y no solo te vas a hacer esa depilación, sino que además te vas a comprar los dilatadores que vas a necesitar durante los 6 meses posteriores. Imaginaros esa mujer cuando un trabajador social de servicios sociales, después de 7 años en acompañamiento, la escucha, hace la 1314 a la ordenanza, porque os recuerdo que la profesión tiene que ser un ejercicio ética y políticamente situado. No somos guardianes de la puerta, no somos antidisturbio social, por lo menos yo no lo soy. Llega el día de la operación y yo hablo con José, con mi chico, y le digo que voy a pasar la noche con ella porque es una persona de origen brasileño, está sola, pasamos la noche juntos, fue todo muy bien. Y no la vuelvo a ver hasta 2 meses, que la llamo y voy a su casa a verla. Como somos humanos, no sé vosotras, pero a mí me encantan los chirris. Los chirris en euskera, yo he vivido en el País Vasco 10 años, los chirris son como cariños, ¿no? Como caricias, como cuidados, ¿no? Afectos. Y entonces paso por una tienda de colonias y, bueno, pues la llevo una colonia, porque a mí, si estuviera malito, me gustaría que me llevaran algo. ¿Qué pensáis que fue lo primero que hizo Paula cuando llegué a su casa, después de los besos oportunos y las lágrimas? Pues enseñarme su vagina recién estrenada, que era mi primera vagina, os lo confieso. Para mí fue impresionante tener a Paula delante de mí, bajándose los pantalones y explicándome cómo había sido toda la cirugía y ver cómo la habían reconstruido a partir de su pene al que odiaba, sus labios mayores, sus labios menores, su clítoris. Imaginaros cuando yo llego a mi equipo y en la reunión de equipo pongo esta escena. Me hubiera encantado grabarla, os lo juro. No por lo morboso, no por el voyeurismo, no, sino por lo humano. Es decir, porque de eso estamos hablando, ¿no? De acompañar a las personas en sus procesos. Y clarísimamente el proceso de Paula pasaba por ahí.
Y las necesidades, a nosotros nos han metido en la escuela, yo estoy harto, yo doy clases en la Complutense y estoy harto, todavía sigo escuchando la pirámide de Maslow, que me parece de lo más tridentino y trasnochado. Es decir, las necesidades humanas están todas juntas, todas ahí, todas. Y quien decide cuál es su necesidad básica no es Maslow con su teoría, es la persona. Y de repente te encuentras en un libro que os invito a leer, que se titula, que seguro que le conocéis, El hombre en busca de sentido, a Viktor Frankl, creador de la logoterapia y el análisis existencial, que te dice, si de algo me di cuenta, en los campos de concentración estuvo en Auschwitz y consiguió salir vivo. Dice, si de algo me di cuenta, es de que cada persona es una necesidad. Cada persona es una necesidad. Por eso, qué importante que los profesionales de la ayuda de lo humano que somos nosotras y nosotros podamos estar atentos a recoger esa diversidad de lo humano para acompañar procesos. Y que cada persona entendamos que somos iguales, que somos diferentes y además únicos y únicas. Iguales, diferentes, únicos. Y para mí, y cierro, por si tenéis alguna cuestión, el reto de las políticas públicas para los próximos años va a ser cómo abogamos por una universalidad en derechos que respete las diferencias y cómo luchamos por el respeto a las diferencias que no sean sinónimo de desigualdad. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel, por tu ponencia, por clarificarnos este batiburrillo, ¿no?, de conceptos desde lo más cercano y natural, acercarnos siempre a lo humano, ¿no?, el reconectarnos con este tema tan interesante y tan poco abordado, ¿no?, que muchas veces, como comentábamos, que parece como que genera una alarma, pero por el propio desconocimiento, ¿no?, que tenemos en general en la sociedad. Cómo recoger, ¿no?, esa diversidad es súper importante, el estar preparados, preparadas, preparades, o sea, el propio lenguaje lo vamos construyendo cada persona y cada persona, como bien dices, es única. Yo me planteo el tema de si estamos, ¿no?, estamos en proceso, ¿no?, de ir preparándonos para ir acogiendo toda esa diversidad, esas categorías que no queremos que sean limitantes, sino que le sirvan a cada persona, ¿no?, para poder identificarse, para sentirse cómoda y libre con su sexualidad, con su manera de vivir la identidad. Y vemos que, como tú dices, ¿no?, que tenemos que adecuar esos sistemas que tenemos a las necesidades reales que tienen las personas, y que las personas es que son muy, muy diversas, ¿no? Tenemos que acoger todos los factores y toda la interseccionalidad que atraviesa a cada ser humano. ¿Tú cómo ves cómo se están planteando el tema de políticas sociales a nivel legal, las dificultades, por ejemplo, que se encuentran las personas trans a la hora de encontrar trabajo, el tema del bullying LGTBI, cómo lo podemos ir afinando desde el trabajo social y sentirnos más armados, armadas y armades para abordarlo? Bueno, yo creo que aquí hay personas, estoy viendo rostros que tendrán historias, ¿no? Y que os animo también a que podáis compartir, levantaros ahí en el sitio donde estáis y decir, oye, yo como persona trans, a mí me parece que la sociedad, ¿no?, los límites que nos pone son estos y estos y estos. O sea, que os animo de verdad a que si hay alguna persona que se identifique como trans aquí, que por favor se levante y con toda libertad, ¿no? A ver, a mí me parece, o sea, yo quiero rescatar la gran evolución a nivel legislativo, ¿no?, que hemos ido teniendo, vuestra propia ley en Aragón, ¿no? A mí me parece una ley de avanzadilla después de la ley andaluza, por ejemplo, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues los que trabajáis con población inmigrada y con población solicitante de asilo y refugio, ¿no?, por ejemplo,
y las propias personas trans con las limitaciones que tiene la ley del procedimiento administrativo y el cambio registral, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo creo que esos son avances por hacer y yo creo que estamos en la onda, ¿eh? O sea, hace un año nos reuníamos en Salamanca un grupo de expertos de todo el Estado nacional convocados por el Ministerio para intentar redactar el borrador de la Estrategia Nacional LGBTI y por la diferencia trans. Y, bueno, a mí me encantó porque eso en algún cajón del Ministerio está y no se pierde, no se pierde. Yo creo mucho en que desde espacios como este, por ejemplo, donde nos juntamos a reflexionar, ¿no? Juntos y juntas, sobre cuáles son nuestras dificultades, sobre cuáles son en el día a día, ¿no? Las cosas concretas donde nos encontramos las cortapisas, porque a veces las leyes recogen principios como muy amplios y muy ampulosos, pero luego yo las dificultades las tengo en mi día a día, ¿no? O sea, medidas, por ejemplo, como he visto en vuestra ley que lo tenía la andaluza y que tendría que recoger la estatal, es, por ejemplo, reservar un cupo en la administración, ¿no? en las plazas de oposición, reconociendo desde el universalismo proporcional. O sea, es decir, tenemos que reconocer que las personas trans, dentro de todas estas siglas que hemos visto, LGTBIQ+, pues a mí me parece que las personas trans a día de hoy todavía siguen siendo las personas más excluidas y más dañadas por el sistema, porque el resto hemos ido consiguiendo, pues ir equiparándonos, ¿no? a la heteronormatividad. Pero las personas trans tienen ahí un recorrido por hacer. Yo creo que ahí una cuestión clave es la militancia de las propias personas trans, ¿vale? Y el apoyo, desde luego, de todas las personas que sean sensibles a defender la diversidad de lo humano. O sea, porque decía Bertolt Brecht, es que no tengo que estar de acuerdo contigo para defenderte de la injusticia, ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental, ¿no? Y luego ver, pues que los sistemas, aunque parece, ¿no? Que hemos avanzado, en el fondo a veces es como que hemos dado una pátina, pero que rascamos la pátina y en el fondo nos encontramos la transfobia, la homofobia, la lesbofobia, ¿no? Y esto nos tiene que hacer estar un poco alertas, ¿no? Es decir, por ejemplo, el auge que están teniendo ahora movimientos políticos de carácter neofascista, es decir, nos tiene que hacer pensar, ¿no? El otro día le decía yo a mi chico, digo, oye, tenemos que ir al Valle de los Caídos y hacernos una foto, digo, antes de que cambien las cosas, digo, para luego demostrar que somos gays pero con carné del movimiento. No vaya a ser que nos veamos, claro, porque vosotros no habréis tenido oportunidad, pero en donde está el kilómetro cero de la Puerta del Sol, eso era gobernación en tiempos de Franco. Hay una fundación en Madrid que se llama 26 de diciembre, que trabaja con mayores LGTBIQ+, y el primer encuentro que hizo lo celebró en los calabozos, ¿vale? Que esa ley de vagos y maleantes, después de peligrosidad social que citaba la compañera, era donde se encerraba pues a las personas LGTBIQ y tuvimos que escuchar el testimonio de compañeros y compañeras que vivieron eso, ¿no? Entonces, es un momento, yo creo, también para trabajar la memoria. Ayer hablábamos, ¿no? Parece que en el momento presente no tenemos futuro, no hay pasado y estamos en el aquí y en el ahora, pero es muy importante no perder la memoria, porque el ser humano tiene pues la fastidiosa capacidad de volver a repetir los mismos errores, ¿no? Yo me encanta un enamorado del tema de la Shoah, del tema del Holocausto. Os aseguro que hay ciertos rasgos del momento presente que si vemos los rasgos que había en el año 1923, cuando el punch de la cervecería de Hitler en Alemania, es decir, indicadores económicos, indicadores sociales, indicadores políticos, bien, que hacen que se generen humus, ¿vale? Para que, además a la velocidad de la luz, porque lo curioso del humano es que derechos que hemos tardado 40 años en conseguir, en 0,2 se produce una regresión absoluta. Y además con la connivencia, ¿no? Y sin la sensibilidad, ¿no? Fijaros, Adela Cortina
ha escrito no hace mucho un libro que os invito a leer también, que se titula Aporofobia, que es la fobia a los pobres, ¿no? O a la pobreza, a lo que mancha, a lo que ensucia, a lo que daña la vista, a ese que vive o que duerme en la puerta de la iglesia y que le veo los pinreles cuando voy a trabajar y me toca el alma y el corazón y como no lo soporto giro la mirada, pero ahí me quedo y no hago nada y sigo mi día, ¿no? Bien. Yo creo que las personas, me preguntabas por los derechos y las libertades de las personas trans, o sea, ahora yo creo que la modificación de la ley y una nueva ley que reconozca, ¿no?, los derechos y libertades en todo el territorio nacional, ¿no?, para que no haya ciudadanos de primera y de segunda, que no porque viva aquí tenga más derecho que si me voy a vivir a Madrid o viceversa, ¿no? Esto es fundamental y solo las leyes marcos que además lo reconozcan como derechos subjetivos, porque es lo que nos pasa en servicios sociales, que como no terminamos de reconocer los derechos, el derecho al acceso a los servicios sociales como derecho subjetivo, no lo puedo reclamar en el Constitucional. Por eso, la lucha histórica dentro también del trabajo social para que los servicios sociales tuvieran su marco legal a nivel estatal y además como derecho subjetivo, ¿no?, que lo han conseguido legislaciones de cuarta generación como Valencia o Andalucía, en la rama de servicios sociales, pero que hay que conseguirlo también para los derechos de la diversidad de identidad de género y la libertad sexual. Abrimos ahora un turno de palabras, un coloquio, ¿vale? ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? La compañera se acercará con el micro. Bueno, gracias por la presentación y en general por la jornada. Yo lo que quería preguntarte, has hablado de los retos que tienen las políticas públicas respecto a toda esta diversidad que has nombrado, pero me gustaría que concretaras cuál es para ti el reto principal que tiene el trabajo social con respecto a toda esta diversidad que a día de hoy todavía no hemos sido capaces de incorporar, ¿no? Por dónde se marca el camino para poder. Ahí. A ver, yo creo, fíjate que, a ver, la profesión adolece, los que conocemos la profesión por dentro y por fuera, ¿no? Yo creo que la profesión, a nadie se le escapa que adolece pues una trayectoria, ¿no?, y un origen, ¿no? Y el tema de la diversidad LGTBIQ pues ha estado guardado en el armario de las ciencias, ¿bien? Si repasamos, por ejemplo, los colegios profesionales, creo que no existe ninguno donde exista una comisión, ¿no? O, bueno, a lo mejor ahora aquí, ¿no?, existe una vocalía, ¿no? Pero hasta ahora no había una vocalía, por ejemplo, ¿vale?, específica, bien, que visibilizara. En Madrid lo intentamos en varias ocasiones, pero no cuajó. Aun teniendo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid uno de los servicios más importantes que hay en todo el territorio nacional para atención a colectivos LGTBIQ, sin embargo está muy fuera de la profesión, no está en los debates, no está en los foros, no se introduce en esos encuentros. Yo creo que el reto en la idea que tú señalas es, primero, que existan espacios así, donde nos demos la oportunidad de parar y de dirigir la mirada hacia el tema. Segundo, que asumamos un compromiso dentro de los profesionales que aquí haya del trabajo social, un compromiso para que en mis espacios de trabajo, ¿no?, en los espacios donde yo estoy, en la capacidad que yo pueda de influenciar, ¿no?, en ese marco de política pública donde yo trabaje, ¿no?, incida y quiera poner la mirada en que eso esté, ¿no? Un ejemplo, yo estoy en el Ayuntamiento de Madrid. En el plan de formación municipal del Ayuntamiento de Madrid, el tema de la diversidad LGTBIQ no está. Bueno, pues es muy importante que eso se ponga sobre la mesa y que se trabaje para que en el próximo plan de formación, ¿vale?, eso esté, pero no esté solo para los trabajadores sociales. En la línea que os comentaba de que tenemos que conectar con lo humano e incorporarlo a lo humano, tiene que estar en todos, en los arquitectos, en los de medio ambiente, en los de... Sí, porque es decir, estamos rodeados de personas, ¿no? Entonces, la clave de la diversidad la tenemos que tener todos. Yo creo que pasa porque, bueno, pues de alguna manera como colegiados en los colegios presionemos para que las juntas de gobierno pues
tengan esto en cuenta y lo implanten en los territorios y lo implanten también a nivel del Consejo Nacional de Trabajo Social, ¿no? Porque eso es importante. Es importante que en las facultades de trabajo social este tema deje de ser un tema de una asignatura, si es que hay suerte, ¿vale? Y veamos la posibilidad de que entre, de momento, pues como una asignatura optativa, si me apuras, pero que esté en el plan de estudios, que esté en el plan de formación. ¿Cómo podemos contribuir desde la facultad? Yo, por ejemplo, una de las líneas de investigación que pongo todos los años a disposición para que los estudiantes del grado en trabajo social puedan hacer su trabajo fin de grado o los trabajos fin de máster es pues la teoría queer, la perspectiva LGTBI, siempre vinculado a la profesión, siempre vinculado al trabajo social, ¿sí? Entonces, me parece que son vías importantísimo generar publicaciones, generar reflexión. En la profesión del trabajo social hacemos mucho y pensamos mucho, pero reflexionamos poco y generamos poco conocimiento. Poca epistemología, ¿sí? Poca metodología desde la praxis y bueno, pues porque andamos con 1000 tareas, ¿no? Pero sí que es importante, en la línea que yo os decía, de que si no nos definimos nosotros, no os preocupéis, que ya habrá quien nos defina, que empecemos, ¿no?, a poder enarbolar un discurso propio dentro de la profesión. Pero claro, yo no conozco nada que se haga en mí sin mí. Entonces es muy difícil que en la profesión ocurran cosas si yo no me comprometo, ¿no? O sea, la mayor revolución para mí, ¿cuál es? La mayor revolución no es salir un día a una manifestación. Para mí la mayor revolución es todos los días posicionarme política y éticamente en el mundo, construyendo e intentando construir en mi vida y en lo que yo toco ese modelo de mundo que a mí me encantaría ver, ¿no?, implantado en las políticas públicas. Fijaros si cada una y cada uno viviéramos en esa clave de decir, no me voy a preocupar de que el programa del político lleve esta clave, me voy a preocupar en incorporármela yo. Bueno, esto sería la caña de España. Si cada una o cada uno viviéramos desde eso en lo que estamos convencidos, ¿no? Por eso yo creo que la profesión lo que necesita es gente militante, pues en este caso, ¿no?, que estamos abordando, pues de esa diversidad LGTBI, ¿sí? Para generar visibilidad, para generar posicionamiento, para generar discurso. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión que se haya quedado sin abordar, que se tengan dudas? Vamos a aprovechar que ha hecho el esfuerzo de venir, de estar aquí con nosotros. A mí me gustaría que me compartierais, es que da mucho palo sí, pero sí impone. Que, no sé, así, con mucha libertad, pero de lo que yo he podido compartir, ¿con qué os quedáis? Todos a la vez, ¿no? Porque os pisáis. Relativizar las necesidades de cada persona y personalizar. Uh-huh. Yo creo que con la respuesta a mí me ha generado la duda de cómo conseguiste. Yo tengo la idea de que es todo muy estanco, ¿no? O sea, si tú caes, necesitas una ayuda y entonces cumples unos determinados requisitos y tal, y entras en estos baremos, llegas a esta ayuda y tal. Entonces se me genera la duda de cómo conseguiste articular y cambiar la ayuda, una ayuda de alquiler, ¿no? O 3, en lo que realmente necesitaba esa persona. O sea, porque a lo mejor otro profesional dice no entra en lo que está aquí estipulado y ya está. Claro. La historia del medio. Fijaros, hablaba con un compañero, hablaba con Aser, un compañero trabajador social del cole de aquí de Aragón, y me decía, lo digo así con un poco temor y temblor, dice, pero yo creo que los trabajadores y trabajadoras sociales deberíamos de pasar por algún tipo de terapia antes de lanzarnos a la vida y al mundo de la intervención. Y yo le decía, con temor y temblor no, tienes más razón que un santo.
Yo no sé si terapia o no, ¿sí? Pero yo sí que creo que nos falta, y yo lo echo de menos en muchos compañeros y compañeras, porque fíjate, muchas veces no es tanto una sujeción a la norma, ¿sí? Porque también hay gente que se siente muy bien cuando tiene las cosas muy normativizadas y aunque se está quejando siempre de la burocracia, pero le viene fenomenal para no salir de su lugar de control. Pero yo quiero pensar que la mayor parte de los compañeros y compañeras sí que quieren estar a favor de lo humano que late en el otro o en la otra, ¿no?, que tiene enfrente. El tema es que difícilmente uno puede acompañar procesos cuando no se ha leído mínimamente, cuando no ha gestionado su propia vida mínimamente y cuando no se ha reconciliado con su propia historia mínimamente. Decía Amado Nervo en un poema, dice, todos los hombres, todos los seres humanos tienen hambre. Dice, todos los seres humanos tienen hambre. Dice, el problema es que lejos del hambre de pan, el resto de las hambres están ocultas. Y esa es la artesanía del trabajo social, ¿sí? Para mí, el trabajo social, ¿cuándo crece? ¿Cuándo se hace mayor? ¿Cuándo una trabajadora social se ha hecho mayor? Cuando deja de ejercer una profesión y empieza a ejercer un oficio que tiene que ver con la artesanía. Porque yo me fijo en el artesano que maneja el barro y el buen artesano no empuja al barro para sacar un botijo, ¿sabes? Por eso decía Miguel Ángel, pues a mí no me des la gracia por esculpir el Moisés, si yo lo único que hice fue quitarle el resto de piedra que sobraba. Entonces, ¿cómo consigo yo darle la vuelta a una ordenanza? Pues cuando conecto con que el sistema, o sea, cuando las personas no están hechas para los sistemas, cuando las personas no están hechas para los protocolos, ¿sí?, sino cuando caigo en la cuenta de que si el sistema no se ajusta a la persona, habrá que forzar el sistema. Yo les digo siempre a los chavales, no os fijéis en el muro, fijaros en la grieta y trabajar para hacer un botón que rompa el muro. Fijaros, a mí me llama mucho la atención, hay un libro que os invito a leer, Tratado de la servidumbre voluntaria, Etienne de Lavoisier, amante de Michel de Montaigne. De repente Michel de Montaigne, ¿vale?, el libro de los ensayos, que es un libro que también merece la pena leer porque marca la idea de subjetividad que tenemos en la modernidad. Es un tocho, ¿vale? Pero una vez que lo leáis os sirve para calzar un armario o algo así que se quede un poco cojo. Pero fijaros, en la servidumbre voluntaria, Etienne de Lavoisier viene a decirnos ese segregarismo, ¿no?, que nos mete en sistemas de burocracia que se han convertido en burorepresión, ya no es burocracia, es burorepresión, y donde los trabajadores y trabajadoras sociales nos hemos convertido en meros gestores de prestaciones, ¿vale? Pero a mí lo que me asombra no es que el sistema te exija, sino cómo el trabajador social internaliza la norma y a veces se convierte en mucho más estricto que la propia norma, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si giramos y hacemos eso? Es decir, la norma, al final, pasa por el profesional que está aquí para gestionar esa ayuda, ¿sí? Entonces, claro que la norma no me va a decir a mí que tú puedes tramitar una ayuda para una depilación. Claro que no te va a decir una norma, a lo mejor, que tienes que tramitar una ayuda, por ejemplo, pues para pues unas gafas, si no entran, por ejemplo. Pero es que la persona está ciega. O una dentadura postiza, pues que la persona tiene piorrea, hay que sacarle todos los dientes y hay... Bueno, ¿qué pasa si reconvierto la ayuda? Si no va a venir tu jefe a ver si de verdad eso va destinado a una cosa u otra, ¿no? Pero es verdad que eso requiere un posicionamiento del profesional también. Fijaros, Bertolt Brecht tiene un poema que a mí me encanta, dice, llaman violento al río que baja impetuoso, pero a las orillas que lo oprimen nadie las llama violentas. Entonces, fijaros, en el punto en el que analizas el sistema donde tú trabajas y te das cuenta de cómo el sistema, de manera muy similina, genera opresiones y violencias, ¿sí?, uno se tiene que situar. Esta es una reflexión que también está por hacer en la profesión, ¿sí? Cuando tú vas en el tranvía, que he visto que tenéis un tranvía súper chulo, ¿no? Metro no, pero tranvía sí. Digo por el símil, cuando uno va en el tranvía,
¿no? Como cuando va en el metro y vas parado, cogido a la barra, ¿no? Uno tiene la tentación de decir que no se mueve, ¿sí? Pero os aseguro que nos movemos en la dirección del tranvía. Entonces, me asustan mucho los compañeros que bajo capa de objetividad, ¿sí?, no se dan cuenta de su posicionamiento subjetivo, plegados a la ley. Entonces, yo creo que la clave está, por un lado, ir hacia adentro, ¿no? ¿Habéis visto la película El Club de los Poetas Muertos? Cuando se sube el profe encima de la mesa, ¡oh, capitán, mi capitán! Ese poema es de Whitman. Igual Whitman dice, yo no soy yo, me habitan multitudes. Nos hemos parado a escuchar las multitudes que nos habitan, que yo me pienso que soy un ángel maroto y soy muchos y diversos, dependiendo de la hora del día, soy muchos, me habitan muchos. Cuando yo he conectado con esa diversidad que me habita, y he conectado no desde aquí, sino desde aquí, os aseguro que es mucho más fácil acompañar a los otros y a sus múltiples voces y a sus múltiples necesidades e intentar poner el sistema a favor de esas personas. Y además una función que Luis Vives en el Tratado de Pobres decía que a mí me parece que hemos ido perdiendo los trabajadores sociales, y es el ser abogados de pobres, la abogacía social, el ponerme a ser altavoz de aquello que se omite, que se invisibiliza, que se oprime, que no se tiene en cuenta, para que se tenga en cuenta. Fijaros, yo cuando estaba aprendiendo trabajaba con muchas personas sin hogar, y no existe un recurso todavía a día de hoy en la red de acogida de personas sin hogar donde puedan estar las personas sin hogar con sus mascotas. Bueno, ¿por dónde pasa mi militancia en ese tema? Pues por hacer informes, yo en una UTS de un barrio, atendiendo a mi gente, pero yo, mes tras mes, un informe hacia arriba, hacia el área, poniendo en conocimiento la necesidad, los vacíos de la red, Bueno, ahora se está planteando dentro del ayuntamiento generar un recurso de acogida para personas y sus mascotas. Fijaros, ya termino. Me encantan las cuevas estas que crecen debajo de tierra, ¿no? De estalactitas y estalagmitas. Y entonces cuando me puse a leer me quedé maravillado. Cuando veo que esas estalagmitas y estas estalactitas, esa conformación calcárea era una gota de agua cayendo durante miles de años en el mismo sitio. Entonces, tener la confianza de que eso pequeño que tú haces, ¿sí?, que parece que no pasa nada, que no hace nada, llega un momento en que una gran piedra de granito, una gota cayendo, la parte, ¿sí? Que no es otra cosa que ha pasado con el movimiento, por ejemplo, LGTBI, ¿no? De decir, generaciones luchando, generaciones expuestas, generaciones que pusieron la cara. Yo tengo una amiga que está en Emakunde ahora de directora general, que estuvo en la besada de las lesbianas en la OSA, que no es oso, el del Madroño, que es una OSA, por si no lo sabéis, y le asaltaron un ojo y tiene un ojo de cristal. Bueno, pues mi amiga Maite Mateos tiene un ojo de cristal y fue necesario que alguien perdiera un ojo para que yo pueda tener dos, ¿no? Entonces, es muy necesario que tú te posiciones en ese despacho que parece que nadie ve, que no tiene incidencia y tal, porque todos somos multiplicadores, ¿sí? Y entonces, yo creo mucho en las alas de la mariposa, ¿sí? En el efecto, ¿no?, de las alas de la mariposa. Es decir, que una lluvia que hay en Kenia puede generar un seísmo, ¿no?, en Estados Unidos. Bueno, pues lo que tú haces aquí, que parece que no tiene incidencia, te aseguro yo que la está teniendo. Como poco en estas dos personas que están teniendo la relación, ¿sí? Pero como somos sistémicos, ¿sí?, en tu organización, tu posicionamiento va a tener influencia. Vale, cerramos ya entonces con esta última intervención. ¿Sí? Uh-huh. Y quiero aprovechar también para agradecerte la mención a la Fundación, porque eso nos ayuda a esta lucha que tenemos de la discriminación.
A ti, tía Rona. Bueno, muchísimas gracias, Ángel, por todas tus aportaciones, tus análisis, tus reflexiones, todo lo humano que nos has removido y que nos ha quedado de sobra, súper claro y muy Gracias adentro. a vosotras, de verdad. Y que terminéis bien la jornada.